Buenas noches, somos el equipo Virginia y este es nuestro proyecto. Los integrantes son Adela, Paola, María, Jo y Ángel Donatio. Yo les voy a hablar acerca de las etapas de la investigación y de estadística. La estadística es la ciencia que se encarga de recolectar, describir e interpretar datos para hacer comparaciones y establecer conclusiones. La estadística tiene dos grandes ramas, estadística y estadística inferencial. Existen 5 pasos para llevar a cabo de manera adecuada el proceso estadístico. Son los siguientes. Planteamiento del problema. En el planteamiento del problema se sitúa el eje central sobre el que el articular todo lo demás. Esta fase responde a la siguiente pregunta: ¿qué necesito estudiar y por qué? En ocasiones, por increíble que parezca, plantear el problema puede hacernos llegar a la conclusión de que en realidad no necesitamos realizar un estudio estadístico. El segundo punto es recolectar o recogida de datos. Una vez hemos planteado el problema, debemos recoger los datos. Aquí es importante la metodología, de tal modo que existen diferentes consideraciones. Así pues, debemos establecer el tipo de muestreo, el tamaño de la muestra, el tipo de recolección de datos, por ejemplo, a través de bases de datos o de encuestas personalizadas, en persona, por internet o por teléfono, etcétera. La organización de datos. Una vez tenemos todos los datos que unificarlos y organizarlos. Como en todo, necesitamos intros de datos en programa o plataforma que luego nos permita calcular determinadas métricas y analizar correctamente. Para ello siempre es conveniente organizar los datos. Es más, a veces necesitaremos recoger datos de diferentes bases de datos que ofrecen formatos de archivos diferentes y será necesario unificarlo todo en el mismo formato. Análisis de los datos. Una vez planteado el problema, recolectaremos todos los datos y organizados podemos analizarlos de forma eficaz. Dependiendo del planteamiento del problema, si realizará un hipótesis u otra. Por ejemplo, si queremos saber si podríamos análisis de condición, es que si lo que queremos estudiar es la división total de un activo financiero, hablaremos. ¿Me pones la siguiente diapositiva, por favor? Ya nos escuchó Mari, ¿verdad? Bueno, interpretación de los datos. Por último, pero no por ello menos importante, tenemos la interpretación de los datos. De nada sirve realizar todas las fases del proceso estadístico correctamente si al final la interpretación es errónea. Esto es debido a que si la interpretación es errónea, entonces las decisiones tendrán un efecto no deseado. Por ejemplo, imaginemos que realizamos un estudio sobre la variabilidad de las ventas de una empresa. Si una vez que obtenemos los resultados resulta que hay mucha dispersión, conviene reducirla y nosotros interpretamos que no, esto podría afectar negativamente a la empresa. Por consiguiente, es la población. La población es el conjunto de todos los elementos cuyas propiedades se van a estudiar. También es llamada universo. Una población puede ser finita o infinita. Población finita es aquella cuya cantidad de elementos es posible de determinar. Por ejemplo, conjunto de librerías de la ciudad de Lima. Población infinita es aquella cuya cantidad de elementos es imposible de determinar. Por ejemplo, conjunto de lápices fabricados en un proceso continuo. Las fórmulas para calcular la población infinita. Bueno, pues aquí está la fórmula y dice, donde n tamaño es igual al tamaño de muestra que queremos calcular, n minúscula. N mayúscula es igual al tamaño de la población.
Z es igual a coeficiente de confianza para un nivel de confianza determinado. P es igual a probabilidad de éxito, Q probabilidad de fracaso y D es error máximo admisible. Para población infinita, pues dice la fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando el tamaño de la población se desconoce o es infinita es la siguiente, y aquí está la fórmula donde dice Z es igual al coeficiente de confianza para un nivel de confianza determinado. P es igual a probabilidad de éxito, Q es igual a probabilidad de fracaso, D error máximo admisible. Y pues aquí está un ejemplo que dice, para estudiar cuál es el candidato presidencial por el cual votarán los preosanos en las próximas elecciones, se toma una muestra de 3.500 personas de todo el país. La pregunta es la siguiente: ¿por quién votará una de las próximas elecciones presidenciales? Determine la población, muestra e individuos. En este caso, la población sería la población es peruanos con derecho a votar. La muestra sería el conjunto a 3.500 peruanos que forman parte de la población. Un individuo sería cada uno de los peruanos con derecho a votar. Bueno, yo les voy a hablar de la muestra. Una muestra estadística es un subconjunto de datos perteneciente a una población de datos. Estadísticamente hablando, debe estar constituido por un cierto número de observaciones que representan adecuadamente el total de los datos. Un muestreo estadístico es parte de una investigación de la población. Por ejemplo, si deseas conocer el salario parte de un grupo de población promedio, no es necesario encuestar a todos los habitantes de esta, por lo que dirigir la investigación a un pequeño número de personas es suficiente. La fórmula para el proceso de muestra es la siguiente, donde n es el tamaño de la muestra, n la población universo, z nivel de confianza, p probabilidad a favor, q probabilidad en contra y e error muestral. Un ejemplo es, para el estudio del desempleo en la ciudad de 1.000.000 de habitantes, se toman como muestra las situaciones de los miembros de 100 familias aleatorias entre los diferentes distritos. Para que la muestra sea representativa, el número de muestras por el distrito debe ser proporcional al tamaño del mismo y a las familias analizadas no estar relacionadas entre sí por proximidad, familiaridad, etc. Y el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra permite a los investigadores saber cuántos individuos son necesarios estudiar para poder estimar un parámetro determinado, con el grado de confianza deseado o el número necesario para poder detectar una determinada diferencia entre los grupos de estudio, suponiendo que existen realmente. Esta es la fórmula en donde n es el tamaño de la muestra de población a obtener, n es el tamaño de la población total, o representa la desviación estándar de la población. En caso de desconocer este dato, es común utilizar el valor constante que equivale a 0.5. Z es el valor obtenido mediante niveles de confianza. Su valor es constante. Por lo general, se tienen los valores dependiendo del grado de confianza que se desee, siendo 99% el valor más alto. Este equivale a 2.58 y 95%. El valor mínimo aceptado para considerar la investigación como confiable. E representa el límite aceptable del error muestral, generalmente va del 1% al 9%, siendo 5% el valor estándar usado en las investigaciones. Una vez establecidos los valores adecuados, se procede a realizar la sustitución de valores y aplicación de la fórmula para obtener el tamaño de la muestra población correspondiente al universo finito determinado. Un ejemplo sería, para estimar la proporción de habitantes de una ciudad, poseen ordenar personal, se toma una muestra de tamaño n. Calcula el valor mínimo de n para garantizar con un nivel de confianza del 95% que el error de la estimación no supera el 2%. Como se desconoce la proporción, se hará a partir del caso más probable, que será 0,5.
En el muestreo aleatorio simple es uno de los tipos de muestreo probabilísticos que existen. Si lo has utilizado o conoces en qué se diferencia de los demás. Sabemos que uno de los temas más importantes para una investigación de mercados en el muestreo es uno más grandes en el muestreo. Y hemos preparado una serie de información que esperamos que sea de tu ayuda. Una variable estadística es una característica que puede fluctuar y cuya variación es susceptible a adoptar diferentes valores, los cuales pueden medirse u observarse. Las variables adquieren valor cuando se relacionan con otras variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o de una teoría. En este caso se les denomina constructos o construcciones hipotéticas. A partir de este concepto se puede mencionar una variable que es la que permite relacionarla con algún problema o fenómeno, el cual vamos a investigar y buscar posibles soluciones. Mediante este concepto se puede mencionar que las variables tienen una clasificación categóricas y numéricas. Las variables categóricas se dividen de la siguiente forma: son dicotómicas, nominales, ordinales, y las variables numéricas se dividen en la siguiente manera: continua y discreta. Con esta se puede definir como una variable cualitativa toda aquella variable que, como su propio nombre lo indica, expresa una cualidad o característica. Se conoce como atributo o categoría a cada modalidad que se presenta, y la misión de la misma es la clasificación de dichos atributos, o sea que son especiales. Un dato estadístico es uno de los valores que se ha obtenido a realizar un estudio estadístico. Pues si lanzamos una moneda al aire 5 veces, obtenemos 5 datos, cara, cruz. Los datos pueden ser clasificados según diferentes criterios, uno de los cuales se basa en las modalidades que presentan. Un experimento que tiene las siguientes características es llamado experimento aleatorio o estadístico. Todos los posibles resultados del experimento son conocidos antes de hacer una realización del experimento. El resultado exacto en cualquier ejecución del experimento no es predecible. El experimento puede ser repetido bajo idénticas condiciones. Existe un patrón predictible a lo largo de muchas ejecuciones. Los experimentos aleatorios son aquellos en los que no se puede predecir el resultado. Si se puede predecir el resultado, es un experimento determinista. Un ejemplo sería lanzar una moneda. Es un experimento aleatorio, ya que no sabemos si obtendremos cara o cruz. Calentar agua a altas temperaturas es un experimento determinista, ya que sabemos con toda seguridad que el agua hervirá a partir de determinada temperatura. Lanzar un dado es un experimento aleatorio, ya que podemos predecir el número que obtendremos. Bueno, un parámetro es una cantidad numérica calculada sobre una población y resumen de los valores que esta toma en algún atributo. Intenta resumir toda la información que hay en la población en unos pocos números, parámetros. Ejemplos de parámetros estadísticos son el promedio, la mediana, la desviación estándar o los cuartiles. Los parámetros estadísticos se clasifican según la información que resumen. Los dos tipos más comunes de parámetros estadísticos son la de tendencia central y la de dispersión. Otro tipo de parámetro estadístico son aquellos de forma y escala. Las fórmulas que se presentan en pantalla, una es de moda, que dice que L es igual al límite inferior de la clase modal, C, amplitud de los intervalos, D, 1, diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y los de la clase anterior. D2, diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la de la clase siguiente. La mediana dice que L es igual al límite inferior de la clase mediana, C, amplitud de los intervalos, N, número de los datos, F mayúscula, frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la clase mediana, y F, frecuencia absoluta de la clase mediana.
El ejemplo dice que tenemos los siguientes datos, los cuales representan las edades en una oficina, y para estos datos, aplicando las fórmulas ya mencionadas, dice que su medida es de 29.92 años, es decir, que el trabajador promedio tiene 30 años después de redondear. 2, la moda de estos datos es 27 años, por lo tanto 27 años es la edad más frecuente. Y 3, la mediana es 27 también. Esto significa que la mitad de los empleados tienen más de 27, mientras que la otra mitad tienen 27 años o menos. Bueno, yo les voy a explicar lo del cuartil. El cuartil son los tres valores que dividen al conjunto de datos ordenados en cuatro partes porcentualmente iguales. Hay tres cuartiles determinados usualmente: Q1, Q2 y Q3. El primer cuartil, que es el Q1, es el menor valor, que es mayor que una cuarta parte de los datos, el 25%. El segundo cuartil coincide que es idéntico o similar a la mediana. Q2 es igual a MD, que es el menor valor, que es mayor que la mitad de los datos, es decir, el 50. Y el tercer cuartil, que es el Q3, es el menor valor, que es mayor que tres cuartas partes de los datos, es decir, que equivale al 75%. Los deciles son ciertos números que dividen a la sucesión de datos ordenados en 10 partes porcentualmente iguales. Son los 9 valores que dividen al conjunto de datos ordenados en 10 partes iguales. El primer decil, el que es de 1, indica que solo existe un 10% de probabilidad de que el valor de la variable esté por debajo de esa cifra. El quinto decil indica que existe igualmente un 50% de probabilidad. Y los percentiles son ciertos números que dividen la sucesión de datos ordenados en 100 partes porcentualmente iguales. Esos son los 99 valores que dividen en 100 partes iguales el conjunto de datos ordenados. Los percentiles P1, P2 y P99, leídos primer percentil, percentil 99, muestran la variable que deja detrás una frecuencia acumulada igual al valor del percentil. El primero es que supera el 1% de los valores y es superado por el 99% restante. El 60 es aquel valor de la variable que supera el 60% y de las observaciones y es superado por el 40% de estas. Y el percentil 99 supera el 99% de los datos y es superado a su vez por el 1 restante. La fórmula es la que se muestra aquí en pantalla para los cuartiles. Esta es de cuartiles, esta es la de los deciles y esta es la de los percentiles. Y los ejemplos es calcular el primer decil, que es 65 por 1 entre 10, que es 6.5. De 1, que es igual a 60 más 6.5 menos 0 entre 8 por 10 es igual a 58.12. Y el cálculo del segundo decil es 65 por 2 sobre 10, que es igual a 13. De 2 es igual a 60 más 13 menos 8 sobre 10 por 10, que es igual a 65. Y la conclusión de estos es que concluyendo los cuartiles se basan en determinar los valores de una serie de datos que se lee con los porcentajes de 25%. Los percentiles se usan para las medidas usadas para dar la unificación o clasificación de las personas cuando se ven con características o pesos de la altura, y las medidas que dividen a la distribución en 10 partes iguales. Y estas van del número 1 hasta el número 10. Y esto sería todo de nuestra parte.